Pocos saben, pero dentro de una de las cartas más leídas del Nuevo Testamento existe una clave escondida. Un secreto espiritual que revela cómo la muerte, el mayor enemigo de la humanidad, ya ha sido derrotada. En medio de una comunidad confusa y dividida, el apóstol Pablo escribe palabras que cambian completamente la forma de ver el fin de la vida. Él no solo afirma que Cristo resucitó, sino que declara que esta resurrección inaugura una victoria irreversible, que se extiende a todos los que creen. Y lo que él revela va más allá del consuelo. Es una convocatoria a la valentía, a la firmeza y a la esperanza. La carta a los Corintios, capítulo 15, esconde una verdad poderosa. Y cuando se comprende, la muerte pierde su poder. Y si una simple comprensión sobre la resurrección pudiera transformar la forma en que enfrentas cada pérdida, cada duelo, cada despedida. Si temas como muerte y eternidad tienen sentido para ti, este canal te sorprenderá. Inscríbete ahora y camina más profundo en la enseñanza del apóstol Pablo. Hay verdades aquí que no pueden ser ignoradas. En la epístola a los Corintios, Pablo se dirige a una comunidad cristiana profundamente influenciada por los valores filosóficos de su época. La ciudad de Corinto, marcada por una mezcla de culturas y creencias, era un suelo fértil para confusiones doctrinales, especialmente en lo que decía relación con la resurrección de los muertos. Aunque profesaban fe en Cristo, muchos entre los creyentes corintios habían absorbido ideas griegas que negaban la posibilidad de una resurrección literal del cuerpo. Para los griegos, el cuerpo era visto como una prisión del alma, y la liberación espiritual no incluía la restauración corpórea. Este pensamiento contaminaba la esperanza cristiana, y Pablo identificó el peligro de un evangelio desfigurado por la incredulidad. El apóstol, entonces, escribe con urgencia pastoral, no solo para corregir un equívoco teológico, sino para rescatar el alicerce de la fe cristiana. Él comprendía que negar la resurrección de los muertos era lo mismo que comprometer la propia esencia del evangelio. El problema no era solo filosófico, era espiritual. Al relativizar la resurrección, los corintios estaban debilitando la esperanza futura y oscureciendo el propósito de la cruz. Pablo, con firmeza y claridad, confronta esta herejía con una exposición poderosa y cuidadosamente construida, guiando a sus lectores al centro de la fe cristiana, la victoria sobre la muerte por medio de la resurrección de Jesucristo. La enseñanza del apóstol es profundamente pastoral y teológica. Él no solo corrige el error, sino que realinea la mente y el corazón de la iglesia con la verdad eterna. Su enfoque comienza con un recuerdo de aquello que ya había sido enseñado, el evangelio que predicó, que ellos recibieron y en el que permanecían firmes. Esta reafirmación inicial apunta a la necesidad de fundamentar la fe en aquello que es inmutable, el evangelio de la muerte, sepultamiento y resurrección de Cristo, conforme a las Escrituras. Pablo muestra que no hay espacio para relativizaciones. La resurrección no es una metáfora espiritual, sino un evento histórico, con testigos oculares e implicaciones cósmicas. Al traer nombres como Pedro, los 12, más de 500 hermanos y por último, asimismo como testigo de la resurrección, Pablo construye un caso irrefutable. Él no apela solo a la fe subjetiva, sino que ofrece evidencias que sustentan la veracidad del evangelio. Esta estrategia refuerza que la fe cristiana no se basa en sentimientos o alegorías, sino en hechos que transforman la realidad. La crisis en Corinto no era solo doctrinal, era una batalla por la permanencia de la esperanza. Negar la resurrección era negar la propia identidad cristiana. Este primer movimiento de la carta no solo denuncia el error, sino que rescata el sentido de urgencia espiritual. Pablo estaba preocupado por más que ideas equivocadas. Él veía el peligro de una fe vaciada de poder, esperanza y verdad. Para él,
La iglesia que pierde la visión de la resurrección pierde el corazón del Evangelio. Y por eso, antes de enseñar sobre el cuerpo glorificado o la victoria sobre la muerte, necesitaba reconducir a sus lectores a la verdad esencial. Cristo resucitó, y en eso se sostiene todo el edificio de la fe cristiana. Al continuar su argumentación, el apóstol Pablo deja claro que la resurrección de Cristo no es solo un elemento entre otros en el Evangelio. Es el propio alicerce sobre el cual todo se sostiene. En 1 Corintios, capítulo 15, él declara que si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también vuestra fe. Con esta afirmación radical, Pablo revela el peso central de la resurrección. Sin ella, todo el cristianismo se desmorona. No hay perdón de los pecados, no hay reconciliación con Dios, no hay nueva vida. Todo lo que fue prometido y anunciado depende de la realidad de la tumba vacía. Esta énfasis de Pablo no es solo teórica, sino profundamente práctica. Si Cristo realmente venció la muerte, entonces la esperanza cristiana es invencible. La fe que resiste al sufrimiento, a la persecución y hasta la muerte no se basa en palabras de consuelo, sino en un hecho sobrenatural y definitivo. El Hijo de Dios resucitó. El cristiano puede soportar pérdidas, privaciones y dolores porque cree que la muerte no es el fin, sino un paso. El propio Pablo, que enfrentó azotes, prisiones y naufragios, encontró fuerzas en este fundamento. No había incertidumbre en su predicación, pues sabía que Cristo estaba vivo. Además, Pablo establece una conexión indisoluble entre la resurrección de Cristo y la de los creyentes. Si el Señor resucitó, los que están en Él también resucitarán. La fe cristiana no anuncia solo una salvación espiritual abstracta, sino una redención completa, cuerpo, alma y espíritu. Por eso, negar la resurrección futura sería negar el destino final del pueblo de Dios. La resurrección de Jesús es la garantía de que la muerte fue derrotada y de que una nueva creación ya comenzó. Él es las primicias de una cosecha que se extiende a todos los que creen. Pablo no permite que la resurrección sea tratada como un detalle doctrinal. Él insiste que esta verdad debe moldar la vida presente. La fe que tiene por base un Cristo resucitado no es pasiva, sino viva, valiente, perseverante. Cada sufrimiento soportado, cada renuncia hecha, cada acto de amor sacrificial tiene sentido porque existe un mañana garantizado. Esta esperanza fundamentada cambia la manera de vivir en el presente. No se trata de optimismo ingenuo, sino de una convicción profunda de que la victoria de Cristo ya comenzó a manifestarse en la historia. Esta convicción era lo que Pablo deseaba reavivar en los corintios. En medio de las dudas y contaminaciones culturales, los llama de vuelta a la esencia. No bastaba creer en Jesús como un gran maestro o como alguien que murió por amor. Era preciso creer que Él venció la muerte. La verdadera fe cristiana se sostiene sobre un sepulcro vacío y una vida que no puede más ser detenida. Es esta fe la que sostiene a la Iglesia en cada generación y que sigue proclamando con audacia que el Cordero venció. En el punto más agudo de su argumentación, el apóstol Pablo hace una afirmación de consecuencias profundas. Si Cristo no resucitó, todo es vano. La palabra vano aquí no significa solo inutilidad, sino el vaciamiento completo de propósito, poder y verdad. La fe se convierte en una ilusión. La predicación se reduce a un engaño y los apóstoles serían considerados testigos falsos de Dios. Pablo no suaviza el impacto de esa posibilidad. Por el contrario, la utiliza para confrontar frontalmente la incredulidad. En su visión, negar la resurrección es comprometer cada aspecto de la redención. Esta línea de razonamiento alcanza el corazón de la teología paulina. El pecado, según Pablo, trajo la muerte al mundo, y la muerte pasó a todos los hombres. La única forma de anular ese ciclo era a través de un nuevo Adán, que venciera la muerte con la vida eterna.
Si Cristo permaneció muerto, eso significaría que el pecado ganó. Pero si Él resucitó, entonces el poder del pecado fue quebrantado y la justicia de Dios fue plenamente satisfecha. La resurrección no es solo una señal de victoria, es la propia victoria. La confirmación de que el sacrificio fue aceptado y de que el nuevo reino ya comenzó a manifestarse. Pablo aún va más allá. Si Cristo no resucitó, los muertos en Cristo están perdidos y los vivos son los más dignos de compasión. Esto revela el profundo realismo del apóstol. Para él, no hay mérito en vivir la fe cristiana si la esperanza de la resurrección es una farsa. Las renuncias, persecuciones y sufrimientos enfrentados por los cristianos no se justificarían si todo terminara en la tumba. La fe en ese caso sería una crueldad y no una esperanza. Es como si Pablo dijera: si no hay vida después de la muerte, entonces estamos todos engañados. Y nuestras vidas no son más que una mentira bien contada. Pero es precisamente en ese escenario sombrío que Él irrumpe con la declaración más gloriosa. Pero de hecho, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo Él las primicias de los que duermen. Con esta afirmación, Pablo no solo deshace la hipótesis anterior, sino que establece la certeza que sostiene toda la vida cristiana. La resurrección de Jesús no es una idea simbólica, sino una realidad concreta. Ella es el primer fruto de una cosecha que vendrá, y cada creyente está incluido en esa promesa. Lo que parecía perdido fue restaurado. Lo que parecía fin se convirtió en comienzo. De esta forma, Pablo transforma una crisis doctrinal en una oportunidad para fortalecer la fe. Él no se limita a combatir el error, sino que conduce a los corintios a una revelación más profunda del Evangelio. Al declarar que todo depende de la resurrección, eleva el corazón de los creyentes por encima de las circunstancias, afirmándolos en la verdad que atraviesa la muerte y garantiza la eternidad. La tumba vacía no es solo un hecho pasado. Es la fuerza motriz de una vida presente vivida con propósito, coraje y esperanza. Hasta aquí, Pablo ya ha dejado claro que, sin la resurrección, todo se desmorona. Ahora me dices, al pensar en esa realidad de que toda la fe cristiana depende de este único evento, ¿cómo resuena eso en ti? Escribe aquí en los comentarios lo que más te impacta en esta enseñanza tan radical de Pablo. Quiero saber cómo esta verdad ha resonado dentro de ti. Después de establecer la centralidad de la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo lleva a sus lectores a una revelación aún más amplia. Existe un orden establecido por Dios en el proceso de la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, verso 23, él escribe que Cristo resucitó como las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Este lenguaje agrícola era familiar para los judíos. Las primicias representaban los primeros frutos de una cosecha, consagrados a Dios como garantía de que el resto vendría. De la misma manera, la resurrección de Jesús es la señal profética y segura de que todos los que están en Él también resucitarán. Este orden no es solo cronológico, sino teológico. Cristo inaugura un nuevo tipo de humanidad, una raza redimida y glorificada. Su victoria sobre la muerte es la primera manifestación de lo que Dios hará con todo su pueblo. El apóstol está enseñando que la resurrección de los creyentes no será un evento aislado o incierto, sino parte de un plan ordenado que culminará en la manifestación plena del reino de Dios. Al afirmar que esto ocurrirá en su venida, Pablo apunta a la segunda venida de Cristo como el momento de transformación final, cuando los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y los vivos serán transformados. Además, Pablo presenta un panorama escatológico que amplía la comprensión de los corintios. Él explica que, después de la resurrección de los que pertenecen a Cristo, vendrá el fin, cuando Jesús entregará el reino al Dios y Padre, habiendo destruido todo principado, potestad y poder.
La resurrección, por lo tanto, no es solo un consuelo individual, es parte de la victoria cósmica de Dios sobre todo sistema maligno. El dominio del pecado, de las tinieblas y de la muerte será completamente anulado. El plan de redención, iniciado en la cruz y confirmado en la resurrección de Cristo, llegará a su plenitud con la resurrección de los santos y la restauración de todas las cosas. Esta enseñanza también tiene implicaciones prácticas para la Iglesia. Saber que hay un orden y un propósito divino en el futuro fortalece la fe en el presente. Pablo quería que los corintios entendieran que, a pesar de las tribulaciones e incertidumbres de la hora, estaban insertos en una narrativa mayor, donde Cristo es el primer resucitado y ellos serían los próximos. Esta perspectiva escatológica debe moldear la manera en que el cristiano enfrenta la muerte, el sufrimiento y la espera. El tiempo presente puede estar marcado por el dolor, pero el fin será marcado por la gloria. Y esta esperanza no es vaga, está fundamentada en lo que ya ha ocurrido con Cristo. Por lo tanto, al presentar esta secuencia divina, Cristo, los que son de Él y el fin, Pablo está revelando una clave poderosa. La historia no está a la deriva. Existe una dirección, una promesa y un destino asegurado. La muerte, aunque aún actúe en el mundo, ya está vencida en el plan divino. El Cristo resucitado es el inicio de una nueva creación, y los que están en Cristo forman parte de esta herencia. Esta visión no solo consuela, sino que fortalece. Ella conduce el corazón del creyente más allá del caos presente, apuntando hacia una consumación gloriosa que ya comenzó con aquel que resucitó primero. Dentro de esta secuencia escatológica presentada por Pablo, una afirmación se destaca con intensidad singular. El último enemigo a ser destruido es la muerte. 1 Corintios capítulo 15, verso 26. Con esta frase, el apóstol no solo revela la dimensión espiritual de la batalla en curso, sino que declara de forma inequívoca que la muerte no es natural, tampoco invencible. Al tratarla como enemiga, Pablo la personifica como una fuerza que se opone al propósito creador de Dios. La muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado, pero jamás fue parte de la intención original del Creador. Y ahora ella tiene sus días contados. La victoria de Cristo sobre la muerte ya está asegurada, pero su manifestación plena será consumada al final de los tiempos. Esa tensión entre el ya y el todavía no permea la teología paulina. Jesús venció a la muerte al resucitar, probando que ella puede ser derrotada. Sin embargo, el mundo aún aguarda el momento en que esa victoria será visible en toda la creación. La resurrección de cada creyente será la proclamación final de que la muerte perdió su poder. Y cuando el último salvo resucite, la sentencia será sellada para siempre. No habrá más lágrimas, ni luto, ni dolor. Pablo desea que sus lectores vean más allá de las apariencias. La muerte aún parece reinar, cegando vidas, interrumpiendo historias, causando dolor. Pero ella está con los días contados. El apóstol conduce a los corintios a ver la muerte como un enemigo vencido, que ya no posee dominio final sobre los que están en Cristo. La resurrección no es un consuelo abstracto, es la promesa de que la muerte será un día retirada del escenario de la existencia. Esta esperanza coloca la fe cristiana en contraste radical con todas las demás filosofías y religiones. Ninguna otra afirma con tanta claridad que la muerte será deshecha. Esta verdad tiene el poder de transformar la manera en que el cristiano enfrenta la vida. Al comprender que la muerte será vencida, el miedo pierde espacio. Pablo mismo demostraba esta valentía en su caminar. Él no huía del sufrimiento, ni temía el martirio, porque sabía que la muerte no era su destino final. Esta convicción es lo que sostiene a los mártires, consuela a los que están de duelo y anima a los que caminan por el valle de la sombra.
La muerte puede parecer poderosa, pero para el creyente ella es solo una puerta que será cerrada para siempre en la gloria futura. Al afirmar que la muerte será el último enemigo destruido, Pablo nos está dando una visión del desenlace divino. Dios triunfará completamente. Ninguna sombra quedará. Ningún enemigo permanecerá en pie, ni siquiera la muerte. Y esta certeza no es fruto de filosofía, sino de la realidad histórica de la resurrección de Jesús. Si Él venció, los que están en Él también vencerán. La muerte será derrotada ante el trono, y la vida eterna triunfará como regalo irrevocable para todos los que creyeron. Entre las dudas que perturbaban a los corintios estaba la naturaleza del cuerpo en la resurrección. Muchos cuestionaban, ¿con qué cuerpo resucitarán? 1 Corintios, capítulo 15, verso 35. Influenciados por la filosofía dualista, veían el cuerpo físico como algo inferior y no lograban concebir una vida futura que involucrara materia. Pablo entonces responde con sabiduría espiritual y profunda revelación. Él enseña que el cuerpo que resucita no es idéntico al cuerpo terrenal, pero tampoco es totalmente otro. Hay continuidad y transformación. Como una semilla sembrada en la tierra, el cuerpo actual es sembrado en corrupción, pero resucita en incorrupción. El apóstol presenta una analogía clara con el mundo natural. La semilla muere para dar lugar a una planta gloriosa y diferente en apariencia, pero que permanece de la misma esencia. De la misma manera, el cuerpo del creyente, aunque sujeto a la fragilidad y a la muerte, será transformado por Dios en un cuerpo glorificado, poderoso, incorruptible y espiritual. Pablo no dice que el cuerpo resucitado será inmaterial, sino que será gobernado por el Espíritu. Deja claro que así como hay cuerpos terrenales, también hay cuerpos celestiales, cada uno con su gloria apropiada. La transformación será tan profunda como sea necesaria para la vida eterna. Esta enseñanza desmantela la idea de que la eternidad será una existencia etérea y sin identidad. Pablo afirma que el cuerpo resucitado será conforme al cuerpo glorificado de Cristo, real, tangible, pero libre de las limitaciones del pecado y de la muerte. Jesús, al resucitar, comió, habló y fue reconocido. Sin embargo, también atravesaba puertas y no estaba más limitado al tiempo y al espacio. Esta es la herencia prometida a aquellos que están en Cristo, una existencia plena, integral, glorificada. La salvación no es fuga del mundo material, sino redención de toda la creación, incluyendo el cuerpo humano. Pablo, al revelar este misterio, eleva la dignidad del cuerpo. El cristiano no desprecia su cuerpo, porque él será glorificado. Esta comprensión corrige tanto el hedonismo como el ascetismo extremos. El cuerpo actual debe ser consagrado, porque pertenece al Señor, y el cuerpo futuro será la expresión final de la obra redentora de Dios. Esta revelación también consuela profundamente a quienes sufren con enfermedades, limitaciones o pérdidas físicas. Lo que hoy es motivo de dolor, será mañana fuente de gloria. El cuerpo que enferma, se desgasta y muere, será revestido de inmortalidad. Con esto, Pablo transforma el cuestionamiento escéptico en una oportunidad para edificación. En lugar de burlarse de la resurrección, los creyentes deberían anhelarla con esperanza. El cuerpo glorificado no es solo una doctrina futura, sino un estímulo presente para la santidad, la perseverancia y la esperanza. Lo que aguarda al pueblo de Dios no es un espíritu vagando entre nubes, sino una realidad concreta, eterna y gloriosa. La transformación prometida es total, y ese es el poder de la resurrección actuando desde ahora en todo aquel que cree. En su conclusión triunfante, Pablo conduce a los corintios a uno de los momentos más gloriosos de toda la epístola, la proclamación de la victoria definitiva sobre la muerte. Al afirmar que la muerte fue tragada en la victoria, 1 Corintios capítulo 15, verso 54, utiliza una imagen poderosa,
como si la muerte, por tanto tiempo temida, fuera finalmente engullida por una fuerza superior, desapareciendo para siempre. Esa no es solo una figura poética, sino una verdad espiritual enraizada en la obra redentora de Cristo. La resurrección no es solo una reversión de la muerte, sino una consumación gloriosa, donde la misma muerte será absorbida por la vida. Pablo explica que el cuerpo actual es sembrado en debilidad, pero resucita en poder. Es sembrado en deshonra, pero resucita en gloria. Esta transformación no es superficial, es esencial. El cuerpo que hoy experimenta límites, dolores y decadencia será revestido de inmortalidad. Esta promesa no es un consuelo genérico, sino la descripción concreta de lo que sucederá con cada creyente en el regreso de Cristo. La esperanza cristiana no es la supervivencia del alma, sino la renovación de todo el ser. Y cuando eso ocurra, la victoria será tan completa que no quedará ningún vestigio del dominio de la muerte. La expresión tragada revela intensidad. La muerte será no solo vencida, sino totalmente absorbida y eliminada. Pablo cita al profeta Isaías al afirmar que Dios eliminará la muerte para siempre, enjugando las lágrimas de todos los rostros. Esta referencia conecta el plan de redención con su cumplimiento final. Lo que comenzó con la cruz y la resurrección culminará en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la muerte no tendrá más lugar. El eco de esta promesa resuena a través de los siglos como la certeza más sólida de la fe cristiana. La vida venció y viviremos con Él. Esta revelación cambia radicalmente la manera en que los cristianos ven el sufrimiento presente. Todo dolor, toda pérdida, toda lágrima tiene un límite definido. La gloria que ha de ser revelada es incomparablemente mayor que las aflicciones actuales. Pablo está llamando a sus lectores a no mirar solo hacia el ahora, sino a vivir con los ojos fijos en lo que está por venir. La vida cristiana es, por naturaleza, escatológica. Lo que nos sostiene no es el confort inmediato, sino la certeza de lo que fue prometido y ya garantizado por la resurrección de Cristo. La victoria final, según Pablo, no será silenciosa. Será un grito de triunfo, una proclamación cósmica. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Estas palabras no son solo retóricas, son declaraciones de una realidad espiritual que ya ha comenzado a cumplirse y que será plenamente manifiesta. El fin de la muerte es el inicio de la eternidad gloriosa. Y los que están en Cristo no solo creerán en esto, ellos experimentarán esta transformación gloriosa. Personalmente, con cuerpos glorificados, libres del pecado y llenos de la vida eterna. Al declarar la victoria sobre la muerte, Pablo también revela el mecanismo espiritual detrás de este triunfo. Escribe: el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. 1 Corintios capítulo 15, verso 56. Con esta afirmación, identifica el verdadero veneno que hace que la muerte sea tan temible: el pecado. La muerte por sí sola sería solo una transición, pero el pecado la revestía de condenación. Fue el pecado quien dio a la muerte su poder destructor, y la ley, al revelar el pecado, expuso aún más nuestra incapacidad de vencerlo. Pero en Cristo, este ciclo fue interrumpido. La muerte hirió a la humanidad desde el Edén, no solo como evento biológico, sino como separación espiritual de Dios. Cada ser humano nace bajo el peso de la culpa, esclavo de una naturaleza que lo conduce a la muerte. La ley de Dios, perfecta y santa, solo confirma nuestra condición. Somos incapaces de cumplir la justicia divina por méritos propios. Pablo comprendía que el problema de la muerte no era solo físico, sino moral. Y por eso, la victoria de Cristo en la cruz y en la resurrección no fue solo contra un enemigo externo, sino contra el pecado que nos condenaba. Al resucitar, Cristo desarmó la muerte.
Venció el pecado no ignorando la ley, sino cumpliéndola perfectamente. Su obediencia fue absoluta y su justicia fue transferida a todo aquel que cree. El aguijón fue arrancado. La muerte, antes temida, ya no tiene poder condenatorio sobre los que están en Cristo. Eso significa que, incluso si el cuerpo muere, el espíritu vive. Y un día el cuerpo también resucitará. La fe cristiana es la única que presenta esta solución completa. El problema del pecado fue resuelto en la cruz, y el problema de la muerte será resuelto en la resurrección. Esta verdad transforma radicalmente la relación del cristiano con la muerte. No se trata de negación del dolor o de insensibilidad ante la pérdida. La muerte aún hiere, aún separa, aún entristece, pero ha perdido su veneno. El miedo a la condenación eterna ya no existe para quienes están en Cristo. Lo que antes era un fin trágico, ahora es una travesía segura. Pablo quiere que los creyentes vivan con esta conciencia. El pecado ya no los domina más, y la muerte ya no es más enemiga final. La gracia venció, y con ella vino la libertad. Por eso, Pablo concluye con gratitud. Gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. La victoria no es resultado de esfuerzo humano, sino regalo divino. Es Dios quien nos da esta victoria y es plena. No quedó nada por vencer. El pecado fue perdonado, la muerte será derrotada y la vida eterna está garantizada. Este es el corazón palpitante del Evangelio. Esta es la clave escondida que Pablo reveló a los corintios y que sigue siendo el tesoro más precioso de la fe cristiana. Después de revelar la grandeza de la resurrección y la victoria sobre la muerte, el apóstol Pablo cierra su exposición con un llamado poderoso a la perseverancia. Escribe: por lo tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, siempre abundantes en la obra del Señor, sabiendo que en el Señor vuestro trabajo no es vano. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Esta exhortación final no es un simple consejo moral, sino la aplicación práctica de todo lo que fue enseñado. Si la muerte fue vencida, si la resurrección es cierta, entonces cada esfuerzo en el presente tiene valor eterno. Pablo comprendía la tentación de desistir ante las luchas de la vida. Él mismo enfrentó persecuciones, prisiones e innumerables pruebas, pero su convicción en la resurrección lo hacía seguir adelante. Quiere que los creyentes entiendan que nada de lo que hacen por Cristo es inútil. Cada gesto de fidelidad, cada lágrima derramada, cada palabra de aliento, cada acto de servicio será recompensado. El tiempo presente está conectado a la eternidad, y esa conexión transforma lo ordinario en sagrado. El trabajo del cristiano no es una rutina vacía, sino parte de una misión divina. Al decir, estad firmes y constantes, Pablo llama a la iglesia a la estabilidad espiritual. En tiempos de persecución, confusión doctrinal y debilidad personal, la firmeza en la fe es esencial. Y más que resistir, es necesario abundar, no vivir una fe mínima, sino desbordante. Esta abundancia en la obra del Señor nace del reconocimiento de que todo tiene un propósito eterno. El Evangelio de la resurrección no genera creyentes pasivos, sino siervos apasionados. La certeza del futuro glorioso mueve el presente con esperanza y valentía. Este versículo final también sirve como antídoto contra el desánimo. Muchas veces el servicio cristiano parece cansado, infructuoso o invisible. Pero Pablo asegura que en el Señor nada es vano. Lo que se hace en Cristo está siendo construido sobre un fundamento eterno. Aun si nadie ve, aun si los frutos parecen tardar, hay un Dios que recompensa. Y esa esperanza sostiene a los que sirven en el anonimato, a los que evangelizan en ambientes hostiles, a los que oran en secreto, a los que sufren por amor al Evangelio. Con este cierre, Pablo sella su mensaje con un llamado a la acción. La resurrección no es solo una doctrina en la que creer, sino una verdad en la que vivir. Los que creen en la victoria sobre la muerte deben vivir como victoriosos.
Los que esperan la resurrección deben invertir sus vidas en causas eternas. Esta es la respuesta apropiada al Evangelio: perseverar con fidelidad, trabajar con pasión y vivir con los ojos fijos en la eternidad. La obra del Señor jamás será en vano, porque el Cristo resucitado es fiel para cumplir todo lo que prometió. Hay quienes llevan por décadas el peso del miedo a la muerte, sin saber que esta batalla ya fue vencida por Cristo. Si este mensaje trajo claridad a tu corazón, comparte con alguien que también necesita ver esta victoria. Y escribe aquí en los comentarios qué significa la resurrección para ti hoy. Y no olvides suscribirte, aún hay mucho que aprender de Pablo. ¿Qué significa la resurrección para ti hoy? Y no olvides suscribirte, aún hay mucho que aprender de Pablo.